Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Porque México tiene que ver hacia adelante y hay mucho que construir para nuestro adorado país y para las próximas generaciones, así como para nuestra generación. Para poder comenzar con el futuro de todo, desde el día de hoy, pues tenemos que construir también el México de hoy, porque está cambiando drásticamente pues con este gobierno. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿vamos rumbo a la autarquía, a una autarquía total, o a una autarquía, digamos, blanda, por llamarle de alguna forma, ¿no? Si quiere usted pregunte, ¿vamos hacia un socialismo del siglo XXI, marxistoide, o vamos a un socialismo blando? ¿Qué es entonces esta reforma electoral que nos quieren ahora imponer sobre pretexto de que ellos se llevaron en las elecciones del 24, cuando ganó la presidenta Sheinbaum la presidencia? Pues se llevaron la mayoría del país. Y no es así, porque se llevaron una cantidad muy importante de votos que por supuesto le dio la presidencia de la República auténticamente, legalmente, a nuestra presidenta Sheinbaum. Pero eso no quiere decir que todos los mexicanos estemos o no de acuerdo con ella, ni con el partido Morena, ni con todos los partidos satélite, ¿no? Como es el caso de el Partido Verde Ecologista o el Partido del Trabajo. Eso no quiere decir tampoco que estemos muy de acuerdo con el PRI o el PAN o Movimiento Ciudadano, tampoco. Quiere decir que sí se llevaron una mayoría del conjunto de mexicanos que estamos en capacidad electoral para poder votar, que somos aproximadamente 95 millones, el maestro Ricardo de la Peña Verán que dice casi 100, bueno, pues por ahí entonces, ¿no? Así es que, ¿qué es? ¿Por dónde podemos decir que va en lo formal ya, ahorita, hasta donde podemos hablar? ¿Hacia dónde va esta reforma electoral? Bienvenido, Ricardo de la Peña, aquí a El futuro de todo. En lo formal lo que tenemos es que la presidencia absorbe todo, porque como sacó más del 50% del voto, cree que tiene la legitimidad para poder hacer una reforma en la cual excluya a otros actores sociales. De entrada a las oposiciones, sí, pero no solamente, también a instituciones electorales y a quienes han formado parte de estos institutos electorales que de alguna manera tienen la experiencia de qué hacer y cómo hacerlo. No lo está tomando en cuenta, lo está mandando a un lado y dejando en manos propias el proceso de formulación de la reforma. Repito, de la forma. Esto no garantiza que los procedimientos para definir el contenido de la reforma y el fondo, que es la reforma en sí misma, vayan a estar claramente sesgados hacia un solo lado. De hecho, hay algunas razones para suponer que no va a ser tan cargado a un solo lado. Es el hecho de que eso rompería con cualquier garantía de legitimidad y consenso en la sociedad mexicana. O sea, ¿tú piensas que no va a ser tan cargado al Poder Ejecutivo como el que vimos todavía en los años 80 del siglo pasado, con la autoridad electoral que dependía plenamente de la Secretaría de Gobernación? No va a ser así. El problema es que aunque no sea así, puede estar cargada hacia un lado de cualquier manera. A ver, lo más factible es que en el caso de quienes encabecen los organismos electorales, obviamente aquí lo que se tiene en cuenta sería
Instituto Nacional Electoral, vayan a ser resueltos o seleccionados a partir de un procedimiento de tipo electoral, que podría parecerse mucho a lo que vimos para el Poder Judicial, y que entonces de alguna manera sería cargado hacia el gobierno, no por esté formalmente cargado, sino porque en la práctica el resultado es cargado porque las normas que se adopten van a ir cargando paso con paso el proceso de selección. Si el organismo que se encarga... ¿Por qué la presidenta dice que es una reforma que va a ir cargada al pueblo? Es lo que ella dice. Porque ella parte del concepto de que el pueblo aprobó con una mayoría absoluta y categórica a su gobierno. Ya se demostró en la reforma judicial que no es el pueblo quien demandó la reforma ni quien participó en la reforma, sino son exclusivamente unas autoridades que no cuentan con esta cantidad de apoyo práctico. No tiene representación ni del pueblo, como le llaman ellos, y en pocas palabras de la sociedad, de la ciudadanía mexicana, que es como yo, por lo menos yo le llamo. Somos 130 millones de ciudadanos, no sé dónde quede el pueblo, pero 130 millones de mexicanos. Reprobamos, nada más quedó un 10% de participación en la reforma judicial. A ver, sí, son 130 millones de mexicanos, pero no son 130 millones. No, son 90 y pico millones. Son 100 millones. Sí. De los 100 millones, 13 millones participaron. Sí, estos son los que avalaron de alguna manera la reforma y quienes concretaron la reforma judicial. ¿Ese es el pueblo? Pero la idea de la que parte la señora presidenta es: sí, pero contamos con el apoyo de 60% de los mexicanos que votaron por nosotros. No toma en cuenta que eso no incluye a los abstencionistas, ni toma en cuenta que eso no implica que hayan apoyado esta reforma o esa reforma. Sí, de los 13 millones de boletas que fueron usadas para la reforma, pues casi 2 millones, corrígeme por favor Ricardo, fueron tachadas o fueron simplemente dejadas en blanco, es decir, la gente fue abstencionista, participó con abstención. Muchos participamos con la ausencia, es decir, no fuimos porque no estuvimos de acuerdo nunca con esa reforma. Técnicamente esos 2 millones se llaman abstencionismo pasivo. Son abstencionistas pero de forma pasiva, no expresan abiertamente su abstencionismo. Entonces sí, tenemos un abstencionismo total de los 13 millones quedaron como 11 millones realmente utilizables, ¿no? Exacto. Y de esos 11 millones, ve tú a saber cuántos fueron de la cargada, que simplemente copiaron lo que decía el acordeón que les entregaron, ¿no? Bueno, esa es otra discusión. Ese es un interrogante que nunca sabremos. Exacto, esto es una discusión aparte porque es muy larga. Ahora, esto es lo mismo. Acá, ahí en esa reforma judicial, nos dimos cuenta que el pueblo, nosotros somos el pueblo y no estuvimos de acuerdo en la mayoría de los mexicanos en edad de votar, no votamos, no se nos pegó la gana, o votamos con abstencionismo, lo que quieras. El problema es el carácter impreciso, anfibológico del concepto pueblo. ¿Qué quiere decir pueblo? O sea, ese es un concepto muy usado por el socialismo, más cargado a la izquierda, cubano, venezolano, nicaragüense, siempre se utiliza en todas las dictaduras populistas. El pueblo manda. Sí. Pero también acuérdate que Volkswagen es el carro del pueblo. También los nazis. El Volkswagen fue un coche de los nazis también. Es decir, recordemos que el folk es un concepto que también fue usado abusivamente.
Y es porque es un concepto abstracto que no define nada y que además parte de la idea de que al final del camino hay una mayoría genera una opinión que es la que tiene derecho a ser absoluta, la que tiene derecho a ser hegemónica y a aplastar a cualquier otra. No es la visión democrática en la cual coexisten visiones distintas del mundo que tienen que estar negociando permanentemente sus puntos de vista. O sea, el pueblo es la cargada de los 30 millones que apoyan a Morena. Ándale, si quieres, también puedes sintetizarlo. Punto. Para que todos nuestros amigos del auditorio entiendan, ese es el pueblo. La cargada de 30 millones, un poquito más, un poquito menos, de mexicanos que apoyan al pueblo. ¿Cómo va a participar la población en la definición de la reforma electoral? Aparentemente a través de dos métodos, que es uno, los métodos de consulta a mano alzada en asambleas y cosas por el estilo, que ya sabemos qué son y cómo son, y dos, a través de encuestas. Pero el problema de las encuestas va a ser qué preguntes y cómo lo preguntes. Y va de nuevo, es la definición, o sea, es el juego de Juan Pirulero de que va a definirlo el pueblo, sí, con consulta a mano alzada y con encuestas amañadas. Encuestas que van a responder a criterios muy sesgados. Pues sí, amañados. A ver, si la presidenta de la República hicieron una encuesta en la que preguntara, uno, ¿cree usted que debe bajarse el sueldo de la presidenta? Que la presidenta cobra actualmente 300 y tantos mil pesos al mes. ¿Cree usted que debería ganar menos de 80,000 pesos al mes? La respuesta va a ser mayoritariamente sí. Como si le preguntan también a la gente si cree que deben quitarse los impuestos. La respuesta es que sí. Y si cree que debe el gobierno dar transporte gratuito, la respuesta es que sí. Si pregunta si deben elegirse los secretarios y secretarias de Estado, la respuesta va a ser que sí. Pero eso no lo va a preguntar lo que le venga en gana, lo que le parece pertinente para la reforma electoral. Y bueno, ya veremos lo que resulta. Pues va a resultar lo mismo que, nuevamente, va a resultar también un galimatías como lo que resultó las encuestas y los juegos de la reforma judicial. Yo tengo idea de que hay retenes, esos retenes son la necesidad de un consenso mínimo, de una legitimidad mínima por parte de la oposición hacia una reforma electoral. No creo que todo lo puedan cambiar de manera tal que eliminen o destruyan todo lo construido, implica representación. Sí va a estar muy complicado, sí va a ser muy desgastante el futuro, pero no es tanto, es decir, por ejemplo, cuando se habla de ha sido muy cuidadosa la presidenta y gente de su gobierno en hablar de revisar la conformación de los plurinominales. La oposición habla de, es que van a eliminarlos. No, nadie ha dicho que van a eliminarlos. No han dicho que van a eliminarlos. Ahora, sí puede ocurrir que se pase un sistema que no es un sistema de plurinominales, sino otra cosa que de cualquier manera permita una mínima participación de la oposición en la integración de los gobiernos. Eso no es reversible. Si eso lo eliminas, simplemente caes en un régimen tan abiertamente autoritario que es inaceptable y que se parecía más a Venezuela o Cuba y se combatía más en las formas de Venezuela y Cuba. Otra cosa que te quiero preguntar, y vuelvo a lo mismo, el organismo que se está conformando para iniciar el formato de la reforma electoral nueva, pues todos son emanados del ejecutivo, prácticamente de la oficina de la presidenta, Ricardo. La comisión encargada de realizar el procedimiento para formular la reforma, no es la reforma. No, la comisión encargada. Ajá, sí. Y lo ven como algo legítimo porque tiene la legitimidad del voto mayoritario del pueblo.
Que nuevamente el pueblo son los ciudadanos, que supuestamente son 50 o 60 millones según ellos. No, ni siquiera son 60 millones, son menos. Yo lo sé, pero vaya, según ellos se amparan en las 36 millones que conforman una mayoría absoluta de quienes respaldaron alguna opción electoral y que por tanto constituyen la expresión del pueblo. Lo sé, lo entiendo perfectamente, pero la señora presidenta de la República se ampara en el número que sale de la sobrerepresentación electoral. No, ni siquiera ni hace falta. Entonces, ¿en qué se ampara para hablar de que tienen la mayoría? El que tuvo la mayoría, 36 millones de votantes. Bueno, sí, de las elecciones. Pero del pueblo que en condiciones de votar no tiene la mayoría. O sea, somos 90 millones o 100 millones de mexicanos en condiciones de votar. Sí, pero ya tuvo 60% de votos. Válido. Eso es lo que toma en cuenta. Bueno, entonces con base en eso, el pueblo no sé a qué hora, pero el pueblo sabio le dijo que hiciera todo desde la presidencia de la República. El pueblo se expresó, 60% de gente votó por ella. Pero no por la elección, la reforma electoral. Nos expresamos por Claudia Sheinbaum, pero no por la reforma electoral. Pero formaba parte de la agenda que se proponía, la plataforma, llámalo. Ay, Ricardo, esto no me convence a mí. No me queda claro cómo lo están haciendo. Por más que le des vuelta, yo entiendo que tienes que darle una lógica, más que justificarlo, tienes que darle una lógica a lo que están haciendo todos estos personajes. Pero no me queda clara ni la lógica, ni entiendo, sino que van a desbaratar un sistema que puede ser perfectible, el actual que tenemos, sistema electoral, el Instituto Nacional Electoral, lo van a desbaratar por conformarlo nuevamente hacia atrás, un sistema que para que hable el pueblo, pues sea cuidado por el Poder Ejecutivo. Aunque el cambio ya no va a ser demasiado dramático. Actualmente la presidencia del Consejo General del INE tiene la capacidad de nombrar personas en los cargos superiores. Sí, ya Guadalupe Tadei ya no es aquel INE, ¿no? Por eso, sí, estamos hablando de que el cambio ya va a ser más consolidar lo que ya está operando que crear algo nuevo en esa parte. Ahora, hay muchas partes, la reforma se construye de muchos puntos, de muchos detalles. Que los están trabajando, y ahí es donde van, en esa filigrana, es donde va a estar el detalle central de lo que va a ser, digamos, todo este equipo conformado por Palacio Nacional. Sí, te recuerdo que la propuesta originalmente surgida de la pluma de Pablo Gómez, el hoy encargado de la comisión, fue el plan A. Y el plan A consideraba procedimientos, por ejemplo, de formación de representación que eran mucho más equilibrados incluso que los actuales. Si se ha aprobado el plan A, no habría mayoría absoluta de diputados realmente. Correcto. Entonces, hasta ahora lo entendemos todos, yo creo. Entonces, si Pablo Gómez propone algo parecido al plan A, pues a lo mejor lo que tenemos es algo más parejo que lo chipoturo que es lo que tenemos ahora. Tú conoces a Pablo Gómez, ¿para dónde va? ¿Para dónde te late? ¿Para dónde te late? Porque ahorita estamos en el juego de también nosotros de Juan Pirulero. ¿Para dónde te late? No sé, porque lo que se cuenta es que la presidencia está oficiando una propuesta de reforma distinta que garantizaría un porcentaje de participación de la minoría no tan bajo
pero diferente. No sería ya plurinominal. Es algo que me llaman primeras minorías. Bueno, pues entonces esperemos que por ahí vaya la cosa y que más se vaya por el plan A el señor Pablo Gómez que por el plan Z. No, es que a ver, si se va por el plan A, garantiza una mejor representatividad. Es lo que te digo, ojalá se vaya por el pero plan A. Pero si se va por el plan de presidencia, garantiza un mínimo de participación de oposiciones que no es tan magra y que además es afectable por cambios de preferencia. Que si la gente decide votar de forma distinta a como votó en el 24 o en el 18 y se parece más al voto en el 21, les va a salir el tiro por la culata. No en todo estoy de acuerdo con mi querido Ricardo, con mi maestro, con el gran maestro Ricardo de la Peña, pero libertad de expresión, sobre todo en voces autorizadas como las de él, que vaya que tiene legitimidad total cuando opina Ricardo de la Peña, porque el expertise es inmenso, décadas de experiencia estadística, política y a nivel nacional e internacional. Gracias por haber platicado con nosotros acerca de la reforma, de lo que conocemos hasta el momento de esta reforma electoral, de algunos de los integrantes de este comité encargado precisamente de crear, de conformar la dichosa reforma electoral. Gracias, Ricardo, por haber platicado aquí en El Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Esto es El Futuro de Todo. Un servidor, Efrén Flores, les saluda como siempre, esperando que continúen con nosotros. Vamos a platicar ahora con el doctor Francisco Suárez Hernández. Él es director de Asuntos Públicos y Asuntos Estratégicos de Grupo FEMSA. Nos va a platicar acerca de una experiencia, de un viaje que realizó, donde pudo constatar los avances de tecnología humana, de participación de los seres humanos en la mejora de la agricultura, de los espacios, evitar la contaminación, por supuesto, y el cambio climático en su zona, en su hábitat. Y por supuesto, aprovechar también las nuevas energías limpias, como es el caso de la energía eólica, solar y geotérmica que tienen mucho allá en las islas Hawái. O sea, en las islas que conforman todo este archipiélago de Hawái, ¿no? Y nos va a platicar acerca también de Café Kona. En fin, temas que conocemos de Hawái, pero que a veces nos son tan lejanos y cuando nos damos cuenta son muy cercanos, porque son un ejemplo de temas que podemos aplicar aquí en nuestro país. Adelante, Pancho Francisco Hernández Suárez, con este tema aquí en El Futuro de Todo. Puntualmente con el tema que me mencionas de la parte de agricultura, fíjate que a pesar de que tienen miles de años desarrollando diferentes técnicas que tienen que ver con la agricultura, y en este caso tiene que ser ya regenerativa para cuidar la tierra, tienen como mencionas algunas frutas icónicas de ahí, como la piña, como plátano, papaya, y otros también como el café, que estuve en la parte de Kona, café, sí. Claro. Sí,
el café Kona, que es increíble recorrer los plantíos y ver también cómo están cuidando el agua. O sea, tú creerías, oye, no, fíjate, pues son islas, están rodeadas del mar, no tienen temas de agua. No, sí, ha habido temas de sequías, el cambio climático les ha pegado, han tenido efectos importantes por el incremento del nivel del mar, han tenido también sequías y por otro lado también huracanes, ¿no? Entonces está en una zona de Asia-Pacífico complicada. A mí me ha tocado estar en los años de trabajo en Filipinas, en Papúa Nueva Guinea, y ves estos archipiélagos que por el efecto de incremento del nivel del mar están sufriéndole. Entonces sí es un lugar paradisíaco, pero han tenido que adaptarse al cambio climático, y en el tema de agricultura también es algo que te están cuidando mucho más el agua, la manera como riegan, y cuidar mucho más los sistemas para optimizar el agua, ¿no? A ver, aquí en México no estamos cuidando el agua y estamos sufriendo los estragos del cambio climático, y me da la impresión que las zonas paradisíacas no se están cuidando como debiéramos frente al cambio climático que ya es una realidad, no es teoría, ya estamos sufriendo en México. Sí, digo, así como en el caso de Hawái, en México somos privilegiados en litorales, y también pues ya hemos visto los efectos de huracanes en la zona, pues no se diga aquí nada más cerquita en Acapulco lo que le hemos sufrido. Y el caso de Hawái es lo mismo, Efraín, y por lo mismo sí ves, aunque son prácticas ancestrales, el cuidado del medio ambiente y su casa, la madre tierra, están pues, en islas muy pobladas como es Honolulu, ya están implementando prácticas de movilidad sostenible, como un tren ligero. La Skyline es un tren eléctrico que justo le está bajando la carga a la ciudad. Ya tienes tráfico impresionante, pues tienes tráfico ya como si estuvieras en una ciudad grande de California, pero sí están buscando habilitar más carriles para el peatón, más bicicleta, caminar más, y esto como el Skyline, que son algunas acciones que están apoyando a la parte de movilidad sostenible. Ahora, eso es movilidad. En energía es lo mismo. A mí me impresionó ver cómo han avanzado en temas de paneles solares. Yo había estado solo en Honolulu hace más de 10 años, y han incrementado muchísimo los paneles solares. Estás en islas como Maui, que tienen parques eólicos muy importantes ya, que están surtiendo la energía para la isla. Entonces, te da gusto ver. Oye, que la mezcla... Perdón que te interrumpa, pero sí. ¿No están aprovechando la geotermia, que tienen una barbaridad teóricamente para mí, de geotermia, con todas las erupciones, los volcanes, digamos la actividad volcánica que tiene particularmente un par de islas? Sí, no, en ese sentido, Efraín, digo, me ganaste, es una parte importante que tiene en sí la isla más grande, que es Hawái, que se parte en, vamos a llamarle, una parte que es Hilo y la otra parte que es Kona, donde sí, justo, digo, es impresionante ver volcanes activos. Por lo general tú lo visitas de día y ves fumarolas, pero de noche son pues imágenes impresionantes donde están activos los volcanes, y sí, a tu punto tienen una fuente natural en las islas que tienen volcanes activos, la geotermia, pero también, como te menciono, otras que se han, como Kauai, que se han venido adaptando un poco más al medio ambiente, a las condiciones de medio ambiente, donde sí ves mucho más paneles solares, donde ves prácticas de reciclaje, o sea, en fin, o sea, es una, vamos a llamarle, mezcla muy interesante de prácticas ancestrales con la modernidad y adaptación de nuevo, de energía eólica, ¿no? ¿Perdón? De nuevas tecnologías. Correcto. Entonces es una buena mezcla. Yo les diría, o sea, a tu público, que así como he compartido acciones de ciudades como Buenos Aires o Santiago de Chile, o algunas acá de América Latina, Bogotá, sí, Salamanca, que acabamos de hablar también hace poquito, que estuvimos ahí en el encuentro de Empresability. En este caso es increíble ver esa mezcla de prácticas ancestrales que cuidan la tierra, pero también con los estragos del cambio climático, que tienen que hacer mucho más para tener cuidado de su entorno, ¿no?
Sí, aquí por ejemplo en México debemos de cuidar muchísimo la tierra, además aprovechar los cultivos de granos, por ejemplo de maíces que son ancestrales, lo aplaudo eso, pero caramba, también recibir de buena gana las nuevas tecnologías y los cambios genéticos que pueda haber que no son peligrosos para la salud, en el caso del maíz también, ¿no? Todo es importante, o sea, no puedes estar peleado con un lado y querer nada más progresar con las técnicas del siglo XII, ¿verdad? Sí, en ese sentido, Fred, yo te diría que han avanzado por un lado, o sea, un ángulo importante son, de nuevo, agricultura orgánica, regenerativa, energía eólica, solar, obviamente la histórica naturalita que es la geotermia, movilidad sostenible, y algo que fíjate que sí quisiera platicarle al auditorio y a ti es, me encantó ver a los jóvenes emprendedores cuidando las playas. Sí, estuve platicando y fue increíble en la playa ahí de Kona, una de las más icónicas para llegar a pues snorkelear y estar de la mano en los corales. ¿Qué corales? ¿No? ¿Qué arrecifes? Sí, y los cuidan como oro, o sea, desde que no puedes ponerte cierto tipo de bloqueadores, donde tienen limitado el número de personas por día. Pero les voy a platicar la historia de esta joven de secundaria que empieza una ONG, y justo, Manu, la práctica número uno es, pues tú puedes llegar a la playa, tomas una redecita para recolectar basura, regresas, te da un pin o te da una calcomanía o algo que te lleves como para agradecerte que dejaste en mejor estado la playa de la que tú la recibiste, pero por otro lado te invita también a trabajar esa tarde o día que estés a favor del arrecife, ¿no? Entonces es increíble ver, y de nuevo viene de una idea de una jovencita de secundaria, donde ya empiezan a replicar en diferentes playas su idea, ella comparte de manera gratuita, y es padrísimo ver cómo esto está avanzando. Entonces es la parte que también a mí en general, Efraín, me da mucha esperanza ver cuando a los jóvenes están empezando a emprender en estos temas, traen ideas nuevas, y luego lo padrísimo de esto es, luego tienen voluntarios de todas las edades ayudando al proyecto, ¿no? Entonces esa mezcla, la verdad es que es increíble el ver cómo se está logrando, y están implementando mejores prácticas de otros países, innovando localmente, y la verdad que esa es la parte que también me deja muy motivado de ver que toda la comunidad cuida el tesoro que es el medio ambiente, ¿no? Claro, es que mira, sin medio ambiente simplemente vamos a dejar de existir nosotros tarde que temprano, ¿no? Correcto. Entonces digo, tenemos que cuidar antes que nada la naturaleza, es nuestra madre fundamental, la madre naturaleza. Crean ustedes o no en Dios, sean ustedes o no teócratas, una cosa es eso y otra cosa es la naturaleza es, y la naturaleza a ella nos debemos, ¿no? Y está en todas partes rodeándonos, ¿no? Árboles, agua. ¿Qué seríamos los mexicanos sin agua, por el amor de Dios, no? Sí, y luego lo otro, lo mismo con Hawái, ¿qué serían los hawaianos sin agua? Con las erupciones, con los huracanes, con todo esto que estabas mencionando, tienen problemas muy graves también de abasto de agua, e inclusive de alimentos, no es tan fácil por los mismos huracanes, ¿no? El contacto con el continente, ¿no? Exacto, y la otra también, que esto lo podemos implementar en cualquier ciudad del mundo, aquí en México, son jardines comunitarios, ¿no? También espacios dentro de la ciudad, aunque tú dices, oye, no, hombre, es Hawái, va a estar todo verde, no, muchas islas están semidesérticas, requiere desarrollar jardines en la comunidad, y también esto me dio gusto ver espacios para cultivo comunitario en áreas urbanas. Obviamente también tiene zonas donde literalmente, así como acá en Veracruz o en el sureste, está
están los plátanos de los mangos y papayas y demás, y cualquier persona puede llegar y tomar la fruta y tomarse un buen cóctel de fruta en la tarde, un plátano, etcétera. Pero bueno, aquí han promovido también micro lugares, jardines, espacios para cultivo comunitario, que también me gustó ver esas prácticas que, a pesar de que tienes lo salvaje, lo natural, los bosques, la selva, en este caso también en las ciudades han generado esos espacios que también me fue interesante visitar y conocer. Entonces, como te menciono, le dediqué el tiempo obviamente de conocer los increíbles volcanes, la parte de geotermia, los túneles de lava, o sea, todo lo que es Mauna Loa, Kilauea, sí, pero también hay una parte muy rica que si, como dicen, le hace el doble clic y te hace el tiempo de conocer las joyitas, realmente ves que hay una cultura muy interesante de cuidar la tierra, ¿no? Hay una cultura que además ahora se está respetando entre los jóvenes que llegan de Estados Unidos, o sea, del continente, ¿no? Que son, digamos, anglosajones, latinos, europeos o de acá del continente latinoamericano, ¿no? Del subcontinente, que ya quedan impresionados y se empiezan a embeber, a incorporar a la cultura y a las tradiciones hawaianas, ¿no? Locales. Sí, correcto. Y aprenden los métodos tradicionales de cultivo. Bueno, se ha convertido en una infusión cultural que ha permitido la admiración de lo local con los progresos del mundo moderno, ¿no? Sí, correcto. Y fíjate que ahorita que mencionabas cultura, hay un término, de hecho, que te lo compartí en la columna para la parte, vamos a llamarle digital. Platícalo. Mira, esta parte es algo muy arraigado en el respeto por la tierra y naturaleza, o sea, juega un papel crucial, por ejemplo, en Conan. En Conan, la isla, donde es famoso por el café, el concepto se llama Kuleana, con K, Kuleana, que implica la responsabilidad y cuidado hacia el medio ambiente. O sea, es una parte fundamental de la vida en la isla y alienta a que los residentes actúen como guardianes de su entorno. Entonces, esta es la parte que digo que de repente, si te das el tiempo, platicas con los locales, le entiendes su cultura, realmente entienden que es un círculo virtuoso el que sean guardianes de su entorno, algo que aquí hemos perdido muchísimo, y en ese entorno donde están más cercanos a la naturaleza lo vives, y es algo que también quería compartirte el día de hoy, que se me hizo muy interesante, ¿no? Fíjate qué curioso, ¿no? Como yo soy generación baby boomer, de los que ya tenemos que irnos poco a poco muriendo para desahogar el problema de las pensiones aquí en México, que es tan grave, ¿no? Estoy hablando aquí de nuestro país, no de Hawái. Pero fundamentalmente, cuando hablabas tú de Mauna Loa, muchos pensábamos en un restaurante aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que era famosa por su comida asiática, digamos. Pero famosísimo el restaurante Mauna Loa. Pero cuando llegué por primera vez, que me llevaron mis padres la primera vez a Hawái, quedé impresionado con las islas, con el trato, con la humanidad con la que te tratan los hawaianos, ¿no? Es una cultura y es una sociedad muy humanas. Sí. Correcto. Y de ahí parte todo el entorno sustentable, ecológico, de responsabilidad social que tienen en sus islas, con las islas, por las islas y con los seres humanos dentro de las islas, ¿no? Correcto, Fran. Y de nuevo, yo creo que el compartir esto, el entender la cultura... Es un ejemplo para nosotros. Sí, sin duda. Entonces, por eso, cuando empezamos a platicar un poco de la charla de hoy, dije, no, hombre, esto va mucho más allá, obviamente, de lo que nos acordamos del volcán o del atardecer o de la piña, hay mucho que aprenderles, ¿no? Hay mucho que aprenderles a los hawaianos, es decir, a los habitantes de cualquier mezcla que ustedes quieran que sea de allá de las islas,
pero hay mucho que aprenderles en ese entorno tan pequeñitito en comparación con México, como es Hawái, o sea, la zona de las islas, el complejo de las islas. Esto hay que aprenderles muchísimo aquí para nosotros en México. Qué interesante esto que nos dice el doctor Suárez, Francisco Hernández, Pancho, nuestro queridísimo Pancho, aquí en nuestro programa. Y le agradecemos a Pancho, a Francisco Suárez Hernández, por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Rápidamente, antes de irnos, un aviso importante para todos ustedes y también para nosotros aquí en El Futuro de Todo. Ya contamos con sitio web, con artículos, ligas a los audios de El Futuro de Todo, poco a poquito, pero ahí la llevamos, vamos poco a poco con el esfuerzo de nuestro muy pequeño equipo con el que desarrollamos, dirigimos, transmitimos El Futuro de Todo. Gracias también a nuestro patrocinador IPS por apoyarnos, echarnos porras de todo aquí para ir poco a poquito desarrollando para ustedes este sitio web de El Futuro de Todo. ¿Cómo llegar al sitio web de El Futuro de Todo? Aquí está la liga. En la portada de este programa, aquí aparece la liga del sitio web de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.